Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:06 de este 1 de junio de 2022, daremos inicio a la 20ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y en este apartado propongo agregar un punto al orden del día que es el siguiente. Como punto 2 de Asuntos Generales, la aprobación del Pleno del retorno de los recursos de revisión acumulados 6951, 6953 y 6954 del 2022 a la ponencia de su servidor. En tal virtud, pregunto si alguien desea proponer otra modificación al orden del día. Señor secretario. Gracias, comisionado presidente, con su venia. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración una propuesta de modificación a nuestro orden del día relativo al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3,448 y 7,321 en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto por lo que hace las propuestas de modificación de esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Le pido entonces que por favor tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de nuestra presente sesión con la modificación ya precisada. Si están a favor, si me apoyan levantando la mano, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 19ª sesión ordinaria INFOEM/OR/19/2022 de fecha 25 de mayo de la presente anualidad. Gracias. El punto 4 es relativo a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 710/2022 y acumulados, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 77 del 2022, en el cual se propone modificar las respuestas del sujeto obligado en los recursos de revisión 710, 754 y 760 de 2022 y sobreseer el diverso 763-2022. En tal virtud le pido, secretario, tome la votación para la aprobación del proyecto de resolución en comento. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Y tengo en un voto particular, concurrente, ya que considero que en la entrega de la información se debe favorecer el principio de igualdad, de gratuidad, perdón. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución
710 y sus acumulados emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 77 de 2022, emitiendo voto particular concurrente el comisionado Parra Noriega y la comisionada Mejía Ayala. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Para tal efecto, le pido, por favor, informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Cabe mencionar que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, por lo cual le solicito omita su lectura. Tiene uso de la voz, señor secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para aprobar los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. De los proyectos que entregan este bloque, haciendo voto particular en los siguientes: 2.499, 2.699, 2.809, 3.590. Esto en razón por la clasificación de nombre, cargo y área de adscripción de los servidores públicos en resoluciones absolutorias dictada en procedimientos iniciados por faltas graves. Estos en aquellos donde no se hubiese determinado la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Estando, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Emito voto en contra en los recursos de revisión 3.411, 3.978 y engrose por ser el criterio de la mayoría de este Pleno. En el recurso de revisión 3.487 y su acumulado, así como en el recurso de revisión 5.202, en donde se ordena diversa información del personal sustantivo u operativo, en este caso de servidores públicos del área de seguridad pública de los municipios de Toluca, Cuautitlán Izcalli, Sinacantepec, Teoloyucan, en los que solo se ordena reservar el nombre y no así el cargo y área de adscripción, por lo que al entregar dicha información los hace plenamente identificables, tal como los resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325/2019. Cabe destacar que este órgano garante debe realizar una ponderación de derechos, es decir, ¿qué es más importante? ¿El derecho de acceso a la información pública o el derecho a la vida e integridad física del personal que cumple funciones de investigación y persecución de delitos dentro de la seguridad pública municipal? A favor de los demás recursos de revisión listados. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares, en el 2.499 y acumulados, 2.699 y acumulados y 3.590, porque el nombre de los servidores públicos absueltos de responsabilidad administrativa, en mi criterio, debe ser público, y por la reserva de información, también que no se acredita la prueba de daño. En el caso del 2.809 y acumulados, 3.487 y acumulado, 3.978, así como en el 5.202, ya que se ordena reservar información sin acreditarse la prueba de daño. En el caso del 3.917 y acumulado, ya que considero que la firma en la cédula profesional de servidores públicos debe ser pública. En el caso del 4.065, ya que considero que la fotografía que obre en la documentación que da cuenta de cargos públicos, preparación académica y experiencia de los servidores públicos debe ser también de naturaleza pública. Serían los votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos listados, señor secretario, haciendo opinión particular en el recurso 3.411 del 2022, por considerar que en términos de lo establecido por la ley de la materia,
La prueba de daño se debe desarrollar por parte del sujeto obligado, pues son los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor del interés de conocerla. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, se aprueban por mayoría de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3.411, 3.487 y acumulados, 3.978 y 5.202, en virtud del voto disidente que emite la comisionada Morales Martínez. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos, y por lo que hace a los votos y opiniones recabadas de los integrantes del Pleno, los solicito de manera respetuosa se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. De este modo llegamos al bloque de negativas de información, en virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional. Le pido por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo voto en contra en los recursos de revisión 4.272 y 4.548. En atención a, como lo he señalado, el revelar datos relativos no solo al nombre, sino al área y cargo de adscripción del personal sustantivo u operativo de las áreas de seguridad pública los hace plenamente identificables, como es en el presente caso en el municipio de Capuluac y Apasco, lo que pone en riesgo su vida e integridad física de los servidores públicos. Es cuanto. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 4.272 y 4.548, ya que se ordena la entrega de información sin acreditarse la respectiva prueba de daño. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, con la excepción de los recursos de revisión 4.272 y 4.548, que se aprueban por mayoría, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y voto particular en estos dos proyectos el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución listado en este bloque de segundos recursos de revisión, correspondiente al recurso 942-ICR-26 del municipio de Otumba. Comisionada Mejía Ayala. A favor del proyecto. Comisionada Morales Martínez. Emito voto en contra con engrose por ser coincidente con el máximo tribunal constitucional de este país respecto a reservar no solo el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, en este caso del municipio de Otumba. Es cuanto. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 942 ICR 26, también por la reserva de información sin prueba de daño. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionados y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución 942 ICR 26, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Otumba por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios,
para lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala, A favor. comisionada Morales Martínez, A favor. comisionado Parra Noriega, A favor. comisionada Ramírez Peña, A favor. comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Otumba por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el numeral previamente señalado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Pleno, les informo que se encuentran listados 43 acuerdos de ampliación, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos, haciendo hincapié que en los 43 acuerdos de ampliación de plazo se propone determinar la procedencia de la ampliación. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto. Comisionada Mejía Ayala, A favor de los acuerdos de ampliación en el sentido que se propone. Gracias. gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez, A favor de la procedencia de los acuerdos de ampliación. gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega, A favor en sus términos. gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña, En contra de los acuerdos, en el sentido que se propone, toda vez que desde mi punto de vista, el sujeto obligado sigue sin fundar y motivar adecuadamente las solicitudes de su ampliación de plazo. Si bien es cierto, establecen que es por la carga, pero tampoco dan una razón más. No emiten si se hacen búsquedas exhaustivas, si ya se turnaron las solicitudes. Entonces, desde mi punto de vista, voy a seguir en contra de estos acuerdos por la misma situación que lo manifesté la sesión pasada. Toda vez de que existen más sujetos obligados que también tienen solicitudes de ampliación de plazo y a veces también ellos no saben cómo fundar y motivar, y en ese tenor nosotros hemos votado en contra de esas ampliaciones de plazo. Creo que estamos también dejando en un estado de indefensión a esos sujetos obligados. Si nosotros permitimos también que solamente acordemos sin que esté debidamente fundado y motivado. Esas son mis razones. Se leen por ahí ya algunos acuerdos que se han tomado por parte de este Pleno para ver la cuestión con el municipio de Metepec, pues también nosotros para ver qué es lo que vamos a hacer, porque de verdad creo que es inhumanamente imposible o humanamente imposible poder dar respuesta a todas estas solicitudes de información también, porque las acumulaciones ya no serían de 20, presidente, ya no serían de 30, ya no serían de 80, ya estamos hablando de acumulaciones de 200 recursos de revisión. Entonces, mientras más también vayamos viendo la ampliación de plazo, creo que vamos también postergando esta cuestión de respuesta. Entonces, por eso es mi voto en contra. gracias, comisionada. Comisionado presidente, A favor de los acuerdos listados, no dejo de comentar que con relación al comentario de la comisionada, hace unos minutos estábamos tomando algunas opiniones de las coordinadoras responsables de las resoluciones y efectivamente se perfilan algunas posibilidades de coincidencia entre todas las comisionadas y comisionados para que podamos perfeccionar también con el sujeto obligado la forma en que están contestando, como lo comenta la comisionada Guadalupe. Y bueno, el cambio de modalidad es una de las expectativas que efectivamente mi propia ponencia ha notado que no se han argumentado de manera correcta, pero creo que tenemos que responder de manera colectiva a un problema que se presenta ya muy complicado. De tal modo que está en el curso correcto, me parece a mí, este pleno, para que haya una respuesta adecuada. ¿Es cuánto, secretario? gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por mayoría de votos los acuerdos de ampliación de plazo listados en este bloque, emitiendo voto en contra la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno
del seguimiento de acuerdos de este instituto. Denos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. De conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Gracias, secretario. En asuntos generales, tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. El segundo punto tiene que ver con el listado de la aprobación del retorno de los recursos de revisión acumulados 6951, 6953 y 6954, diagonal 2022, a la ponencia de un servidor. En tal virtud de no existir comentarios, pido a mis colegas aprobemos el retorno levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno a su ponencia del recurso de revisión 6951 de 2022 y sus acumulados. Muchas gracias, secretario. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12 horas con 27 minutos de este día 1 de junio de 2022, damos por concluida la 20ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.